Coloquio, el programa económico de la semana, presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Bien, como hablábamos en el segmento anterior, damos la bienvenida a Basilio Sánchez y Pedro Matos. Buenos días, ¿cómo están los dos? Muy bien, positivo. Eso es importante. Basilio, súper bien. ¿Cuáles son los temas de impuestos y negocios que vamos a desarrollar? Bueno, tenemos varios temas que han estado en el ambiente en estos últimos días. Por ejemplo, tenemos ahí la declaración del señor presidente y candidato del Partido de la Liberación Dominicana sobre el tema del pacto fiscal. Me gustaría abordar un poquito esa parte y que la discutamos y analicemos cuáles son los puntos buenos y puntos malos que tiene ese. Pero el presidente habló ante los empresarios de la necesidad de que ese pacto fiscal incluya una revisión de los incentivos de los cuales goza el sector empresarial actualmente. Sí, realmente yo pienso que es una necesidad de revisar una serie de incentivos que tienen sectores que realmente no son representativos desde el punto de vista de su aporte, no contribuyen al beneficio de la sociedad. Sin embargo, son beneficios, diríamos, muy particular de sectores empresariales específicos. Yo creo que al presidente o a cualquier presidente que esté de turno, se le va a hacer un poco difícil poder llegar a acuerdos de un pacto integral cuando se tocan esos temas tan neurálgicos, y sobre todo también tocaba lo que es el aumento de salario del sector privado. Entonces son temas muy sensibles. Pedro, yo ahí tengo mi reserva de poder arribar a un pacto realmente integral. Miren, nosotros en este segmento tenemos la misión de que la ciudadanía entienda, sobre todo la gente que nos sigue, los temas relacionados técnicamente con lo que tiene que ver con ingresos, gastos, presupuesto, y de alguna u otra forma el pacto envuelve todos estos términos. Desde el punto de vista real, los presupuestos se financian a través de la entrada y salida de flujo efectivo. Es sencillo, tú entras por un lado y por otro lado produce unos egresos. La pregunta que hay que hacerse es, dentro del razonamiento que podamos dar o que podamos hacer en este segmento, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a pagar las deudas que tiene el Estado? ¿Estamos en capacidad de aumentar los ingresos a través de más impuestos? ¿O debemos pensar en un Estado que sea un poquito más reducido, que el gasto sea más reducido y que también los sectores que hoy se están beneficiando de las exenciones y del apoyo que le da el gobierno, renuncien un poco a esas exenciones que según el señor presidente asciende a un 7% del Producto Interno Bruto? Eso significa que ese pacto, si llegase a realizarse, es un sacrificio de todo. Realmente fue una propuesta excelente. Yo entiendo que el señor presidente de la República, de resultar ganador en estas elecciones, como indican todas las encuestas, que lo vamos a tener en el país por 4 años más, debe asumir el liderazgo y llamar a los sectores involucrados para que este pacto se produzca. Lo que pudiera ser mortificante es el hecho de que, vamos a suponer, mira, aquí se estima, Matos, que las exenciones tributarias a los sectores productivos, al sector empresarial en sentido general, puede que asciendan alrededor de 210, 220 mil millones de pesos cada año. Supongamos que se reduzcan las exenciones en un 25%, que es poco, y que el gobierno entonces tenga la posibilidad de recuperar alrededor de 50 mil millones de pesos en el año. El presupuesto de ingresos entonces aumentaría en más o menos 50 mil millones de pesos. Ahora, ¿qué haría el gobierno con esos 50 mil millones? ¿Los utilizaría para reducir el déficit de 75 mil millones que cada año viene acumulando, independientemente o aparte de lo que debe buscar para poder saldar capital e intereses de deuda? O sea, aparte de eso, el déficit operativo del gobierno asciende a más o menos 75 mil millones de pesos al año. Supongamos que el gobierno recupere de la eliminación de exenciones alrededor de 50 mil millones. ¿Va a reducir el déficit operativo en 25 mil millones? ¿O por el contrario,
va a aumentar el gasto en 50.000 millones para también seguir con el mismo déficit y entonces utilizar o aprovechar en gastos tal vez innecesarios esos 50.000 millones. Esa es la pregunta. O sea, a lo que me refiero es al hecho de que no solo es mejorar los ingresos, sino también establecer controles efectivos en el gasto. Sí, nosotros entendemos desde nuestro punto de vista y de acuerdo a los datos ofrecidos por las instancias que le corresponde ofrecer estos datos, como el Banco Central, que el déficit ha sido más o menos cíclico. Eso indica que ya se tiene una idea de qué se necesita para controlar el déficit. El país ha avanzado, incluso ha avanzado en vía de comunicación terrestre, ha avanzado en telecomunicaciones. El problema que tenemos mayor es el problema eléctrico y se está caminando hacia allá. Incluso se habló también de la energía alternativa, que ese es otro tema. Desde el punto de vista de la intención del gobierno, lo que pudimos analizar, y es quizás lo que le conviene más al país, es disminuir los subsidios, disminuir las exenciones y ese, como bien tú planteas, Esteban, y ese ahorro utilizarlo para disminuir el déficit. Y queda la gran pregunta. El Estado, también él planteó incluso que todo lo que tiene que ver con energía se supone que va al Ministerio de Energía y Minas. Eso mismo debe de hacer también con el sector transporte. Crear un gran ministerio que resuelva el problema del transporte y disminuir todas esas direcciones que de alguna u otra forma va a provocar algún tipo de ahorro para el Estado. En conclusión, estoy de acuerdo con lo planteado por ti. Yo creo que se debe, si no disminuir el gasto, mantener un tope y que los ahorros que haga el gobierno, más lo que se logre con el equilibrio en cuanto al pacto de lo que tiene que ver con impuestos, Basilio, sea para disminuir el déficit que mantiene el gobierno para financiar el presupuesto anualmente. Basilio, ¿en qué aspectos tú crees que el gobierno pudiera reducir sus niveles de gastos? Mira, yo creo que el funcionario que está más cercano de una dinámica en estas reformas es Guarocuya Félix. El director de Impuestos Internos. Sí, él está claro. Yo inclusive a veces siento porque fíjate, Guarocuya es un político, pero uno lo visualiza más como un técnico. Y pareciera que su línea técnica lo aleja del enfoque político. Y si tú lo escuchas hablando cuál es el estado que él percibe y que debería ser, te das cuenta que anda en esa misma sintonía que tú planteas, Esteban. Pero de todas maneras, andar en esa sintonía que implica ciertamente reducir el gasto o establecer mecanismos de un gasto más racional o más aprovechable, implica identificar aspectos. Por ejemplo, yo veo el caso de las instituciones parasitarias que tiene la República Dominicana, que son utilizadas constantemente como botín de pago de cuota política. Instituto de Estabilización de Precios INESPRE, las instituciones como el propio IDECOP, Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, que es un órgano regulador que debería operar como un órgano regulador y sin embargo el gobierno lo que hace es que coloca a políticos para dirigir la institución en vez de darle la fortaleza que requiere. Y así hay otras instituciones, por poner un ejemplo, aquí la Dirección General de CORDE todavía existe. Esteban, algo que debió dejar de existir hace 15 años. Eso está bien, Esteban. Lo que pasa El Consejo Estatal del Azúcar, que está administrando malamente un ingenio azucarero, un solo de los 12 que tenía en el pasado, todavía existe ahí como un elefante blanco. O sea, hay instituciones aquí que ya debieron haber sido eliminadas. Y no precisamente para agarrar y entonces cancelar a todos los empleados, sino para racionalizar el gasto en términos de la operatividad que tiene esa institución adicional a la cantidad de empleados que tiene, porque tú pudieras decir, bueno, mira, vamos a crear una unidad inmobiliaria con el CEA y esos empleados vamos a ubicarlos como un departamento de agricultura, por poner un ejemplo. Pero ya tú te vas a ahorrar un dinero en cuanto al local, que bien pudiera no solo ser, no solo dejar de utilizarlo innecesariamente, sino también pudiera ser rentado para la operación de cualquier otra institución, tanto pública como privada. Estoy poniendo algunos ejemplos nada más por mencionar. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, que se eficiente lo más posible las instituciones del Estado. Y pienso que el Estado en los últimos 20 años, 15 años,
muchas instituciones han avanzado. Normalmente en el estudio, en lo que se refiere en materia de ciencia política y en materia de administración del Estado, lo primero que plantean los expertos en ciencia política es qué tanta credibilidad, qué tan confiables son las instituciones y qué tanto confían los ciudadanos en esas instituciones. Aquí hay muchas instituciones que son hoy modelos para Latinoamérica. Lo que sí, Esteban, hay que tomar en cuenta, y mi hermano Basilio, es que la sociedad, también plantean los expertos en ciencia política, que lo más complejo es una sociedad. La sociedad normalmente, aunque los líderes tienen que marcar el camino a seguir, pero la sociedad normalmente tiene ciertas exigencias donde los líderes no pueden aflojar tampoco, tan fácil. El caso del clientelismo político aquí es un tema que no es nada más de República Dominicana. Es un tema, lógicamente, afecta a los negocios y afecta a la nación, pero es un tema de Latinoamérica completa. Lo más que pueden hacer los gobiernos de turno o el gobierno de turno es tratar de eficientizar esas instituciones y que los empleados menos competentes realmente salgan de ellos. Pero de todo no van a salir, porque en segmentos anteriores hemos discutido el tema y siempre hemos sido de la posición de que el Estado es el mayor empleador. Para que el sector privado sea el mayor empleador, necesita una plataforma y necesita un tiempo. Y se necesita una planificación adecuada para que la pequeña y mediana empresa sea el ente absorbedor, sea el ente que proporcione la mayor cantidad de empleados del país. Ahí sí hay una situación un poco incómoda. Y eso lo hemos comentado, como tú dices, en otras ocasiones. El Estado emplea aquí en la República Dominicana, en términos de empleos formales, más o menos la tercera parte de todos los empleados con que cuenta el país, los trabajadores. Entonces, ciertamente es un importante empleador. Como ente individual es el principal empleador. Si hablamos de reducir los incentivos al sector empresarial, por un lado, y por otro lado hablamos de reducir la nómina pública o los gastos del Estado, estaríamos hablando tal vez de la posibilidad de que el gobierno salga de algunos de sus empleados para reducir el tamaño del Estado y que por otro lado el sector privado tenga la capacidad de absorber a esos trabajadores. Ahora, al plantearse la reducción de los incentivos al sector privado, el sector privado diría, bueno, yo como tengo ahora menos incentivos o menos exenciones, en vez de generar mayor cantidad de empleos, lo que tengo es la situación de que como tengo más costos porque tengo que pagar más impuestos, ahora tengo que salir más de mis empleados. Entonces ahí lo que hay una disyuntiva que pudiera provocar un aumento del desempleo. Por un lado, la exigencia de un Estado que se reduzca y que reduzca su nómina pública y por otro lado, la necesidad de reducirle los incentivos a un sector empresarial que al momento de verse con incentivos reducidos va a decir, yo tengo que reducir gastos por el lado del empleo. Recuérdate que el costo de energía eléctrica oscila más o menos entre un 25 y un 30%. Y uno de los planteamientos del señor presidente fue fortalecer la energía alternativa, disminuyendo, con esto se disminuye la importación de combustibles fósiles, en el caso del petróleo, y de alguna u otra forma va a impactar positivamente el costo de energía. Incluso en Monteplata se inauguró, no hace apenas 2 semanas, la planta solar, yo diría más grande de la región. Va a proporcionar 30 megavatios al sistema. Y también se planteó, incluso hubo una empresa ahí que es el Centro de Financiamiento de Infraestructura de Latinoamérica, que está planteando una inversión de 350 millones de dólares, 2 parques de energía solar y un parque de energía eólica. O sea, todas estas medidas van a disminuir el costo de energía, que pudiera ser un paliativo para que los empresarios puedan ser más competitivos en cuanto a ofertar los precios de los productos a un costo menor. Otro de los elementos que planteó Basilio fue que con el pacto fiscal se iba a buscar un equilibrio para disminuir la competencia desleal, Esteban, que ese también es otro tema. El que se favorece con algún subsidio, con algunas exenciones, pues tiene costos mucho menos elevados que el que no tiene ningún incentivo. O sea que... Sabes que tú mencionabas un tema, el tema de la energía alternativa, y es bueno recalcar que los funcionarios que tienen que ver con los procesos de autorizar las exenciones que la ley prevé para seguir avanzando con ese proyecto que diríamos uno de los proyectos más interesantes que el presidente ha venido
enarbolando, que se vaya cumpliendo eso, porque es muy amargo cuando empresas, por ejemplo, si usted fija, Esteban, aquí hay empresas que están haciendo grandes inversiones en paneles solares y demás. Y cuando van a correr lo que sería ese proceso de solicitud de exención, hay muchos temas ahí envueltos, muchas trabas. Burocracia. Y yo creo que en definitiva, si ya tú tienes la comprobación de que le compraste a un distribuidor que está autorizado para eso y cumple y tiene un comprobante fiscal, o sea, ¿cuál es el problema de retrasar una autorización de exención? Basilio, en un planteamiento o un escenario de necesidad de hacer o aplicar una reforma fiscal, ¿cuáles puntos, si te tocara a ti, cuáles puntos tú tocarías del Código Tributario de la República Dominicana en sentido general? Fíjate, nosotros como asesores vemos temas, diríamos, muy delicados para permitir el desarrollo económico y de crecimiento de las empresas. Un tema que no se ha tocado, e inclusive uno se extraña porque el empresario no lo toca, es el tema, por ejemplo, del 1% de los activos. Yo pienso que cuando tú como Estado castiga, por ejemplo, a una empresa que tiene pérdida y que lo que está por ejemplo, es en un proceso diríamos, de conformación de su aparato productivo, tú no lo puedes castigar. Por ejemplo, nosotros conocemos de industrias que están en proceso ya se han instalado, pero en esa primera etapa no tienen ganancias. Y sin embargo, prácticamente ese impuesto tiene que ser pagado de los bolsillos de los accionistas. No solamente el 1%, también está el 1.5% de las ventas. O sea, porque son, Esteban, lo que te dicen es, tú tuviste pérdida, o me voy por el 1.5% de la venta, o me voy por el 1% de los activos, o sea, o ambas a la vez. O ambas a la vez. Exactamente. O sea, que es una situación un poco incómoda, es decir, no hay forma de tú... Ese 1.5% de ventas brutas. Ahora, hay un elemento envuelto ahí, Basilio, también. Es bueno ser justo. También la evasión fiscal hay que disminuirla al máximo. Sabemos que Impuestos Internos ha avanzado con el sistema que tiene que ver con los comprobantes fiscales, pero todavía hay mucha brecha, todavía hay muchas formas de evadir. Sobre la pregunta que hizo Esteban, una pregunta bastante aguda. Yo diría que después de disminuir la brecha, de que sea a la mínima expresión la evasión, mira, algo que favorece al sector de pyme, que es el estandarte, que es el camino a seguir para aumentar la productividad y aumentar la cantidad de empleados que necesita la nación para desarrollarse, es eliminar el impuesto a las ganancias a las pymes. Yo entiendo que todo camina hacia el impuesto al consumo. Y si tenemos un impuesto al consumo altísimo, ¿por qué insistir en 2 o 3 cheles que se gana una pequeña empresa, una microempresa, que lo que mueve al año a veces son 15 y 20 millones de pesos, lo máximo que pueden llegar a 100 millones de pesos? Es decir, yo pienso que donde el Estado realmente recauda la suma que necesita para financiar su presupuesto, la parte más dura en cuanto a recaudaciones está en el ITEVI y está en el ITEVI y en aduana, en las importaciones. Pero deberíamos ir rumbo a reducir el ITEVI, Pedro, y no precisamente a mantenerlo al nivel que está, porque de por sí está a un nivel bastante alto. Sí, lo que pasa es que la combinación de ambos, Esteban, es explosiva. Uno de los problemas de las pymes ha sido precisamente, uno de ellos es cómo yo financio el ITEVI en el momento en que todavía no me han pagado. O sea, sí, pero ya tú estás hablando ahí del sistema que existe en la República Dominicana de cobrar el ITEVIS por lo devengado, por lo percibido y no por lo devengado. Y eso ciertamente representa una carga grande para las micro y pequeñas empresas. Ahora, el impuesto a las ganancias no creo que sea algo que afecte de manera grave a una empresa, ya sea grande o pequeña, porque el impuesto a las ganancias se aplica con base en eso mismo, en ganancias. Yo siempre le digo a algunas personas que a veces me preguntan, mira, pero que el impuesto interno me está cobrando mucho dinero. Digo, pero te está cobrando mora, te está cobrando recargo. No es mora ni recargo. Entonces le digo, porque decir que te fue bien el año pasado. Sí. Porque si te tocó pagar mucho de impuestos es porque ganaste mucho dinero.
O sea, los impuestos a la ganancia no son hasta cierto punto negativos, Pedro, y es una opinión particular. Más negativo es el impuesto al consumo o la forma en que se cobra ese impuesto al consumo, se le cobra ese impuesto al consumo a las empresas que fungen como especie de entes de retención o de agentes de retención. Esteban, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos un problema y es un problema de flujo de caja. Fíjate que nosotros nos duele mucho el impuesto a la ganancia porque es que no tenemos flujo. O sea, si la dinámica operativa fuera más o menos equilibrada, la que tuviéramos en el país, no hubiera problema. Porque, por ejemplo, fíjate qué pasa, y ahí conecto con lo que decía Matos. Si tú vendes y no has cobrado, y tienes que pagarlo, y te ganaste un dinero, y tienes que pagar la ganancia, pero tú no tienes dinero. Entonces, claro, eso es una ecuación muy complicada. Y yo creo totalmente, o sea, si nosotros logramos mejorar el sistema de ese impuesto al consumo, pudiéramos nosotros entonces ir en una tendencia de realmente llegar ahí a ese punto de que pague el que gana. Basilio Sánchez, Pedro Matos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este segmento Impuestos y Negocios. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, continuamos. Coloquio, el programa económico de la semana. Coloquio, el programa económico de la semana.